Déjate envolver por los relatos que inspiran, emocionan y te transportan a otros mundos. En Entre Cuentos, cada episodio es una puerta abierta a la imaginación donde las palabras cobran vida y te invitan a soñar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Cuentos. Hoy tenemos un invitado especial, un narrador con más de 2 décadas en los escenarios, ganador del Festival Ágora y creador del podcast Síndrome de Domingo en la Tarde. Hola Marco, bienvenido. Hola José, muchas gracias por invitarme, gracias aquí al equipo. Nada, un gusto estar acá. Bueno, te cuento, este es un espacio en el que nos gusta hablar de cuentos, ¿listo? Y pues llegaste acá como un referente de la cuentería ya tradicional de la Universidad Distrital y otros espacios. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a la cuentería? ¿Fue amor a primera historia o cómo se fue dando esto? Uy, esa es una historia larga. Más o menos para el 97, sí, rodaba el año 97 al 99, yo estaba en la Universidad Distrital y pues como siempre yendo a los espacios, yendo a la Aburrida, yendo a la Perola, yendo a la Javeriana. Entonces en eso digamos que sale una convocatoria de un curso de narración. Entonces ese curso en ese entonces lo dictó Jaime Escobar Púrpura. Mi primer contacto con la narración fue con él. Sí, digamos que a través de ese taller como que empecé a meterme en el asunto de contar, en el asunto de escribir, en el asunto de proyectar varias de lo que se siente, de hablar de lo que se siente y de lo que se piensa. Y a raíz de ese taller, termina ese taller y pues empezamos a narrar en bares, ya como que nos empezamos a mover los que estábamos en ese grupito. Y pasa pues algo muy curioso. Yo en ese entonces a duras penas estaba pasando a la mayoría de edad, todavía cobraba sueldo de hijo. Y pues en un momento mi papá llega y me dice: Marco, mira, esa vida es supremamente bohemia. Y de hecho era como el cliché o como el cliché que tenía el cuentero en ese entonces, ¿no? Como una vida muy bohemia, como una vida muy díscola. Y decía: mira, te la voy a poner así, o escoges ese camino, si escoges ese camino, no te apoyo más en el estudio. ¿Y qué estudiabas en la Distri? En la Distrital yo estaba estudiando licenciatura en física. Entonces, y pues, bueno, dije, está bien. Tomo la decisión sensata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para saber que pues me terminan expulsando de la universidad un año después. Entonces es irónico. Ya después de eso me dedico a escribir mucho y cuando empieza el boom de los blogs y de las páginas en internet para el 2000, pues me aboco a escribir ávidamente, escribiendo de todo, escribiendo sobre todo. No necesariamente escribía historias, sino más bien como que comentaba cosas, o a veces escribía sobre cosas de lo que me sucedía, de mi cotidiano, ¿sí? Y así duré muchos años. Debido pues ya a ciertos cambios que hubo en mi vida, de armar familia, ya no tenerla, ya así, estar como en ese transcurrir, empiezo a condensar todos esos escritos y empiezo a crear cuentos, empiezo a darle forma a todo ese conjunto de historias y todo lo pongo en un blog. Ese blog se llamaba Desde el fondo del vaso. Y duré escribiendo demasiado tiempo, muchísimo tiempo. Y decido de alguna manera tratar de volver a contar, ¿sí? Estamos hablando 2015, 2016.
Y empiezo a buscar escenarios, empiezo a moverme bueno, vamos, busquemos un espacio, relacionémonos, o iba a un bar y mira, yo hago cuentería, hacer esa autogestión. Y hay puertas abiertas, hay puertas que se cerraron o que se tocaron y nunca se abrieron. Y llega un momento en que yo realmente quedo como... no me están escuchando, no, esto no está funcionando. Y empiezo a grabarlos, decido grabarlos, empiezo a grabarlos. Para ese entonces estaba en 2017 estaba muy en boga SoundCloud. Entonces empiezo a grabarlos y a subirlos a SoundCloud. Y digamos que encuentro como en ese formato la manera adecuada de generar historias, de crear universos, de hablar metafóricamente de lo que me pasa y de lo que nos pasa, ¿sí? Básicamente ahí nace, o es nace la idea de crear el podcast. Entonces ya hablando... En Carta Blanca, el podcast Síndrome de Domingo por la Tarde nace en pandemia, ¿sí? Sí, pandemia que fue una época donde nos tocó acostumbrarnos a la virtualidad, ¿no? Tocó migrar de lo presencial a lo virtual, a perder la conexión, aunque digamos que esa transición para mí no fue tan complicada porque yo ya tenía ese producto, yo ya lo estaba trabajando, ese formato. ¿Sí? Yo perdí la conexión con el público, pero no perdí el hambre de hablar, el hambre de contar. Entonces empiezo como a desarrollar un estilo o a tratar de crear un estilo que me lleve por un derrotero que no sea el habitual, ¿sí? Me explico. Hoy en día la narración oral bebe de muchas fuentes y usa muchos recursos. Uno de ellos es el humor, ¿sí? Alejándonos del stand-up, alejándonos de la comedia, ¿sí? Lo que es la narración dramática per se, digamos que no la encontré o la encontraba en muy salvos casos, ¿sí? Y es una de las cosas que yo aprendí mucho de Jaime Escobar. Precisamente esa narración dramática, esa narración donde a través de la palabra haces que la persona cree imágenes, donde el narrador proyecta sentimientos, donde el narrador proyecta emociones, no solo te cuenta una historia, sino proyecta. Y ahí entra otro personaje que es uno de los que yo también digo que ha sido maestro, ¿sí? Porque he sido espectador de él casi toda su carrera, que ha sido Primo Rojas. Primo Rojas usa la comedia para narrar historias que realmente uno las ve y son historias dramáticas, ¿sí? Me gusta es el manejo escénico que él tiene, ¿sí? Me gusta cómo en escena él trabaja esa historia. Quitamos el humor, me gusta cómo maneja el escenario y me quedo como Púrpura narra las historias. Entonces trato de veo de esas dos cosas y trato de crear mi propio estilo. Claro, y en tu voz, ¿cómo definirías tu voz? Te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Cómo defines tu voz y cómo seleccionas tu cuento? O sea, yo estaba viendo y haces bastante tradición oral, adaptación de historias, pero ¿cómo seleccionas ese repertorio? Es muy visceral realmente. O sea, no hay como un hilo conductor que yo diga quiero guardar este hilo conductor a la hora de escoger la historia. No, tengo un impulso y a través del impulso recojo,
¿sí? Entonces, un ejemplo sencillo es con la primera temporada de Síndrome de Domingo por la Tarde. Digamos, voy a dar un contexto para llegar allá a contestar tu pregunta. Síndrome de Domingo por la Tarde es un síndrome clínico. Bueno, es por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Se le llama a esa sensación de tristeza que tienen las personas un domingo en la tarde. Y estadísticamente la mayoría de suicidios se dan los domingos en las tardes. ¿Sí? Entonces, empieza por un impulso con un cuadro de depresión donde tú no sabes qué vas a hacer, donde no tienes ni siquiera dinero para ir al médico, pero lo único que te aferra a la cordura es escribir y contar. Entonces, escribo y leo y empiezo a recoger como cosas, estoy leyendo y ese texto me evoca sensaciones, me evoca sentimientos, me evoca ideas, ¿sí? Me apropio de él, ¿sí? Ya hago la adaptación. Entonces, a partir de eso empiezo a construir, ¿sí? La primera temporada de Síndrome de Domingo por la Tarde evoca eso. Es el proceso que tiene uno como ser humano un domingo en la tarde, ¿sí? Donde vienes de un fin de semana fantástico, el domingo fue soleado, saliste, comiste y llegas en la tarde y no sabes qué hacer y vas para abajo y no canaleas, te duermes, la tarde te aplasta, ¿sí? Entonces como que cada peldaño en la bajada es un cuento, ¿sí? Okay. Entonces se vuelve más opresivo y llega un momento en que tú dices, ya, hasta aquí fue, ¿sí? Entonces, es lo que te digo, es muy visceral. La segunda temporada lo mismo, la segunda temporada fue más, no tanto hacia allá, sino hacia lo contestatario y lo violento. Entonces, y lo mismo, estaba en una época donde yo estaba peleando contra el mundo completamente, ¿sí? Entonces estás sin trabajo, no tienes cómo subsistir, tienes un montón de responsabilidades y te sientes con el agua al cuello y estás desesperado y nadie te ayuda, las puertas no se abren. Entonces está el enojo nacido de la frustración, entonces vuelve y juega. Entonces ya no es hacia abajo, sino es hacia arriba, y es la acumulación de enojo y de ira y de frustración y empieza a salir otro hilo conductor, ¿sí? Y con ese construyo la segunda temporada, ¿sí? Ya ahorita, en este momento, pues estoy precisamente con la tercera temporada, y la tercera temporada es bien interesante porque cuando te sientes en la cresta de la ola, cuando te va bien, tú te relajas y sientes que todo siempre va a estar bien. Y es que eso que te confías y de pronto llega un momento en que todo se tuerce y todo queda patas arriba y, o sea, todo lo que era bueno se volvió malo. Sí. Y ahí viene, de hecho, son 8 historias. Esta temporada es totalmente escrita por mí, las otras eran unos cuentos míos y otros cuentos adaptados. Esta tercera es totalmente escrita por mí y es básicamente tomé las 7 virtudes, no los 7 pecados capitales, tomé las 7 virtudes y las volví pecado. Sí. O sea, escoger cómo las virtudes, y es algo muy natural en nosotros. Nosotros a veces, de hecho lo hablábamos antes de arrancar, como el por hacer, cuando usamos ese lenguaje para quedar bien con las personas y sentirnos y terminamos haciendo más daño, ¿sí? Entonces, lo mismo. Cuando hablamos de la castidad, de esas falsas castidades o ese falso rasero que tenemos sobre la castidad o sobre aspectos morales altruistas y mal manejados que terminan lastimando y destruyendo vidas,
¿sí? Entonces, ese es el quid, o esa es la manera en la que yo creo mi voz, ¿sí? Desde el impulso, desde lo visceral. Y es básicamente lo que quiero que el espectador o la persona que escucha asimile y sienta, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando desde el enojo o desde la ira, quiero que el espectador se enoje conmigo, ¿sí? No que se indigne por lo que digo, sino que comparta lo que siento. Sí. ¿Sí? Entonces, esa es como la voz que yo tengo, proyectar eso. De acuerdo. Al principio del programa hablábamos que habías participado y ganado el Festival Ágora. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué cuentos llevaste? ¿Cuánto tiempo llevabas contando? ¿Cómo fue esa experiencia? El Ágora llega por carambola realmente. El Ágora llega en un momento donde todos estábamos encerrados. Yo ya venía grabando y empecé a grabarme ya no solo en audio, sino empecé a grabarme en video. Salió una dinámica entre cuenteros para ese entonces que se llamaban los viernes de cuento. Entonces todos subíamos un cuentico y nos etiquetábamos entre todos y demás. Entonces yo pues me subí al mame y vamos. Sí, hagámoslo también. Entonces me subí y empecé a perderle como el miedo a grabarme contando, precisamente por lo que hablamos de fuera del programa, de la desconexión que uno tiene con el público, ¿no? Entonces empecé con eso y sale la convocatoria. Sale la convocatoria para el Ágora y bueno, es una oportunidad que no se había abierto en muchos años, vamos a aprovecharla. Entro al proceso, les gusta el trabajo, hacemos los cursos, hacemos los talleres, presentamos las propuestas. Para ese concurso yo escribo un cuento que se llama Noches en la Ciudad. Y es un cuento que habla específicamente de lo violenta que es la ciudad en la noche, ¿sí? Habla exclusivamente de eso. Con tan buena fortuna que quedamos de ganadores, no solo quedo yo con ese cuento, queda Julián Álvarez con otro cuento y Ángel Andrade, que también ellos quedamos los 3 de ganadores. O sea, realmente yo no me lo esperaba. No me lo esperaba porque pues realmente siempre fui muy distante de los espacios de narración y empecé como de esos espacios de narración colectiva, ¿sí? Entonces dije, no, pues digamos que las dinámicas son diferentes, el estándar es diferente, yo vengo con otra cosa, de pronto como que no, pero pues digamos que providencialmente se dio la oportunidad, se ganó y eso me abrió puertas en muchos otros lados, ¿sí? Entonces se publica ese cuento, se graba ese cuento y hay una narradora española que se llama Mar del Rey y con ella empezamos como a compartir un poco el asunto de la narración y se abre ese espacio. Presenté ese mismo cuento, lo presenté a un festival en México, quedó en los preseleccionados. Pues obviamente las dinámicas de narración fuera son totalmente distintas y pues lo que te digo, me abrió puertas muy interesantes que estoy explorando. Y me dio la oportunidad de coger todo esto que venía haciendo y llevarlo al teatro, ¿sí? De hacer, de ya no tomar los escenarios de narración oral tradicionales, sino hacer narración oral en el teatro, sobre tablas, sobre escena, con una producción diferente, el lenguaje es diferente. Entonces, a raíz de eso, yo lanzo
tomo la primera temporada del Síndrome de Domingo por la Tarde y toda la adapto a teatro. Eso hace ya más o menos unos 3-4 años. Se adapta, yo ahí tengo el apoyo de Laura Vergara, que ella viene del colectivo de La Parla, de la antigua Parla. Ella me apoyó mucho en la producción. Gracias a ella, pues con la colaboración de ella y de otras personas, se logra poner en tablas esa primera obra. Nos va bien, tiene buena recepción, entonces digamos que la dejo ahí. Grabo la segunda temporada del podcast y voy pensando en la escritura de la tercera, ¿sí? Y ya para este año está pues planeada el relanzamiento, el reestreno de la primera temporada del Síndrome de Domingo por la Tarde y una nueva producción. Es la adaptación del último cuento de la segunda temporada, que se llama El Triángulo de las Piernudas. Iba a preguntar eso sobre el Triángulo de las Piernudas. ¿En qué consiste? ¿Cómo es el...? El Triángulo de las Piernudas es un cuento de Marcial Fernández. Es un cuento bastante polémico, por decirlo de alguna manera. Hoy en día se habla mucho del ejercicio de la prostitución desde lo legal, desde lo médico, desde lo social, pero digamos que verlo desde una arista más artística se ha hecho, pero siempre con el foco social, ¿sí? Siempre mostrando cómo los seres humanos o las personas que ejercen la prostitución son orilladas por X o Y razón, porque la sociedad los aboca a esto, ¿sí? Siempre tiene esa arista social. Yo la quito. Yo quito la arista social. Yo hablo per se de la pulsión física, hablo del contexto histórico de la prostitución, pero no en el asunto de, oiga, esto es malo, sino más bien como ha sido un oficio que ha acompañado a la humanidad durante mucho tiempo, ¿sí? Por algo tiene que ser, por algo está, ¿sí? Y yo empiezo a explorar el ejercicio de la prostitución a través de microhistorias, ¿sí? De hecho, ese cuento tiene varias anécdotas. Ese cuento, yo ya lo venía trabajando, venía en la adaptación de ese cuento, llevaba más o menos unos 2 años adaptándolo. Cuando sale el Festival Ágora, ganamos el Festival Ágora con Ángela y con Julián, y les digo, venga, este cuento no lo quiero grabar yo solo. Este cuento quiero grabarlo a varias voces. Entonces, ellos dos les mostré, tuve mis reparos en mostrárselo a Ángela, porque pues obviamente es como, oye, vas a tener un personaje que ejerce la prostitución, entonces, ¿te animas? Y lo pensó mucho y al final me dijo, listo, lo grabamos. Después se suma Laura Vergara, también le muestro, le digo, mira, este es el cuento, ¿te animas a hacerlo? Me dijo, listo, lo hago. Y hay una persona que tiene un podcast que se llama Juliana Aristizábal, es una entrañable amiga mía. Ella tiene un podcast particular que se llama Lecturas a Escondidas, es solo narración erótica, ¿sí? Ella lo mismo, le pongo, mira, este es el cuento, la idea es grabarlo, sacarlo. Me dijo sí, y entre la escritura, la grabación, la edición y el lanzamiento del cuento surtieron 3 años para un cuento de 15 minutos. O sea, pasó de todo. En un momento se perdieron unas grabaciones, aparecieron.
Fue una locura y lo lancé, lo lancé para un fin de año, hace 2 años. Fue una locura completa. Y cuando lo lanzo, tiene muy buena recepción y me quedó la idea de, oye, vamos a hacerlo, vamos a sacarlo a las tablas. ¿Y cómo te sientes sacando la narración de los escenarios y poniéndola en los micrófonos? Porque sin duda yo no sé si se pueda llamar como una evolución, pero sí es un cambio. La cuentería tiene como esa connotación que es humana, que es una mesa entre amigos. O sea, cuando uno comparte un cuento es una mesa entre amigos, y lo que estás haciendo es muy bonito porque lo estás llevando a los micrófonos. Pero ¿cómo es esa evolución? ¿Cómo sientes ese cambio de sacarlo de las tablas y ponerlo en los micrófonos? Fue supremamente complejo. Cuando tú narras en un escenario, tú te comunicas con el público no solo con tu habla, sino con tu cuerpo, todo, ¿sí? Sí. Y ves la respuesta del público, ¿sí? Entonces, ahí tú sabes si lo que estás haciendo funciona o no funciona, ¿sí? Si lo que quieres comunicar lo están entendiendo o no lo están entendiendo. Cuando quitas al público, ¿sí? Ya no, o sea, pierdes ese elemento de control, que es un elemento de control. Sí. ¿Sí? Entonces es algo que ya queda por fuera de tu control. Eso te fuerza a usar otros elementos, ¿sí? Entonces, y te fuerza también a que la historia que pongas en el audio debe ser lo más poderosa posible y lo más convincente posible, lo más inmersiva posible, ¿sí? Esas 3 cosas. Tiene que tener poder, tiene que inmiscuirte y tiene que atraerte, ¿sí? Si no, no funciona. Simplemente queda como un audio más, ¿sí? Como un audio de WhatsApp. Ya, listo. Algo que escuchas una vez y se fue, ¿sí? Eso, digamos que fue uno de los retos. Entonces, empecé a trabajar diferentes técnicas de proyección de voz. Entonces, desde manejar tonos, intenciones, proyecciones. La ventaja es que te permite experimentar mucho, ¿sí? Entonces, empecé a tomar elementos que uno tiene que uno no sabía que tenía, pero los usaba. Me explico. En la adolescencia uno, cuando está hablando con alguien que le gusta, uno cambia el tono de voz. Siempre. Entonces uno, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu día? Pero cuando uno está con un amigo, como que el tono también cambia, entonces, y le estás contando, mira, estoy hablando, entonces la intención cambia, ¿sí? El tono cambia, todo. Entonces empecé a ser más consciente de la versatilidad de la voz humana, ¿sí? La voz humana tiene esa particularidad que dependiendo de cómo se maneje, proyecta cosas. Sí, claro. Entonces, ahí es donde yo ya empiezo a trabajar ese tipo de cosas y empiezo a meter otros elementos como, al principio era solo mi voz, entonces ya después, oiga, ¿qué tal funciona un poquito de música? Entonces empecé a probar elementos musicales. Me suena chévere, venga, ¿y qué tal si agregamos de pronto uno que otro efectico? Entonces, listo, entonces empiezo a crear un universo sonoro, ¿sí? Que me ayuda, que me apoya y que le da más significado a la historia, ¿sí? Y termina siendo como un gran Lego, donde tú vas colocando cosas y vas creando la figura como crees que funciona, ¿sí? Algunas piezas salen fantásticas, otras no tanto, pero es igual que en el escenario, ¿sí? Hay veces que tú te subes al escenario o estás frente a la gente en un ruedo y
y echas tu cuento y hay días que funciona y hay días que no. Sí, claro, eso es como una suerte, ¿no? Del día, el público. Dentro de los diferentes escenarios en los que has participado, no sé, colegios, bares, teatros, ruedos en la calle, ¿cuál es el más difícil y cuál es el que más te gusta? El más difícil, yo creo que el más difícil no es el lugar, sino es la audiencia. Cuando te invitan a esas charlas empresariales, me ha sucedido como que, hey, tenemos este evento de fin de año, vienes, cuentas. Es complicado porque la gente espera comedia. La gente realmente en esos espacios no quiere pensar, ¿sí? Como que me quiero distraer, o sea, y está bien, está perfecto. De hecho, es la idea, ¿sí? Y ahí, entonces, a mí se me dificulta porque yo con la comedia no es que no me guste, ¿sí? Pero realmente me siento muy lejos de ella, la siento supremamente lejos. Porque precisamente al empezar, al yo ser muy visceral, la comedia realmente no es visceral. La comedia es mucho más descriptiva. A alguien le escuché, hablaba sobre los cuenteros o sobre los narradores, perdón, y los comediantes. ¿Sí? O la diferencia entre la narración oral y el stand-up, donde la persona que hace stand-up opina sobre cosas, ¿sí? Y el narrador cuenta cosas, ¿sí? Entonces, yo soy un mal opinador, ¿sí? O sea, no soy bueno para opinar, entonces mis punchlines son catastróficos, pero soy bueno escribiendo cosas, ¿sí? Entonces, llegar a esos escenarios y contar ese tipo de cosas, en algunos casos me ha funcionado, ¿sí? Porque a veces como que suelo apelar a los sentimientos de las personas, ¿sí? Me gusta jugar, esto en el buen sentido de la palabra, me gusta jugar con los sentimientos de la gente, Sí. ¿sí? ¿Sí? Porque precisamente puedo crear esas atmósferas donde la gente se puede sentir o muy enamorada o muy triste. Me encantan los cuentos románticos, ¿sí? Me gustan mucho, ¿sí? Pero también me gustan más las tragedias. Y a lo que me lleva a los mejores sitios. O sea, yo creo que mi zona de confort es el teatro. ¿Sí? Okay. Porque es donde puedo jugar con las emociones de las personas, ¿sí? Entonces ya no solo me apoyo en la voz, me apoyo en el sonido, me apoyo en el escenario, me apoyo en las luces, me apoyo en el ambiente. Puedo crear ese ambiente, puedo ser más asertivo creando el ambiente propicio para que el espectador pueda soltar las emociones, ¿sí? Y compartirlas conmigo. Yo le doy mis emociones y él me comparte las suyas y creamos un ambiente muy bonito, ¿sí? Es como cuando tú vas solo a ver una película y la película es tan buena que volteas al que está al lado que también está solo y oiga, qué película tan bacana. Y el otro, uy, sí. Y comparten esa emocionalidad. Entonces es básicamente lo que yo busco a la hora de... Bien. En 20 años de carrera, por así decirlo, en el oficio, pues debes tener muchas cosas por enseñar. ¿Qué consejo le das a las personas que están empezando? No necesariamente jóvenes, porque uno empieza viejo, ¿no? ¿Qué consejo les das? Que den el primer paso. Ya. O sea, no es un asunto de técnica, no es un asunto de la calidad de la historia, no. Den el primer paso. Y el primer paso es tan fácil como sentarse a hablar con amigos, ¿sí? Es como, si tú tienes historias para contar, se las cuentas a un amigo.
Cuéntaselas a tu amigo, cuéntaselas a tu familiar, a tu hermana, a tu esposa, a tu hija, a tu hijo. Cuéntele, ¿sí? Y uno se va dando cuenta que va construyendo su propio estilo, va construyendo. En la narración no hay reglas. Para mí no existen las reglas, ¿sí? Existen las emociones. Y las emociones son pulsiones humanas que no podemos controlar. Per se, no tienen reglas, ¿sí? Hay técnicas, ¿sí? Que es una cosa que tiene el arte. El arte, para que el arte sea arte, debe ser técnico, ¿sí? Pero reglas de contar, reglas para contar, o qué historias, ¿no? O cómo se deben contar las historias, no. Tú puedes contar la historia como tú quieras. La técnica es respira, muévete, mira al público, alza, maneja. O sea, son cosas como... La técnica se aprende, Ya. ¿sí? Pero realmente lo que necesita uno es dar el primer paso. El primer paso es contar la primera historia. Ya. Bueno, y todos tenemos un caballito de batalla, ¿no? Cuando venimos a programas de cuentería o estamos con amigos cuenteros en algún círculo, siempre le dicen, no, cuénteme un cuento. Uy. Regálenos un cuento o el fragmento de un cuento, mi hermano. Cuento cortico. Listo. Imagínese que Juanito quería ser superhéroe, ¿sí? Entonces Juanito se fue al baño y se duchó porque quería ser un superhéroe de esos limpios. Se lavó bien el cabello, se sacó la cera de las orejas, se limpió todo. Y cogió y se secó con la toalla y se la puso de capa. Entonces empezó a corretear por todo el baño, después salió por toda la casa y con el puño arriba y quería ser superhéroe, ¿sí? Y estaba feliz porque era superhéroe con su capa. De pronto le asalta una duda. Los héroes vuelan. Entonces llega y abre la puerta del balcón del apartamento que está en el piso 15. Se quedó mirando el balcón. Dijo, le dio un poquito de frío, le dio un poquito de nervios, pero llegó un momento donde él se llena de valor como todo superhéroe. Coge, cierra los puños, estira los puños, pega un enorme salto y empezó a volar. Y voló y voló muy alto, tal como dice en su epitafio. Fuerte. Fuerte. Bueno, Marcos, vamos llegando casi que al final de esta emisión, pero no queremos irnos sin que antes nos cuentes dónde te encontramos, redes sociales, programación, donde escuchamos el podcast Síndrome de Domingo en la Tarde. Listo. En redes sociales me consiguen como es Marco Polo, en Instagram y en TikTok. El podcast en Spotify y en Apple Podcast se consigue como Síndrome de Domingo en la Tarde, y en Facebook también como Síndrome de Domingo en la Tarde. De acuerdo. ¿Y programación tenemos? Sí, de hecho, lo que te contaba, estoy en la preproducción de 2 obras, el reestreno de la primera temporada de Síndrome de Domingo en la Tarde. Estamos planeándolo para mediados de agosto. Y el lanzamiento del Triángulo de las Piernudas, que lo vamos a lanzar para el mes del amor y la amistad, para Listo. septiembre. No, listo, entonces estaremos pendientes de esta información y desde acá de Entre Cuentos de Compensar Estéreo te ayudamos a difundirlo. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, a ustedes por invitarme, muchas gracias por el espacio y excelente. Listo, mi hermano, muchas gracias. Listo.